That's why we've come full circle to this place. So after all this, you make my case for me. To end this stalemate, you must die so that new Guardians can be born. Pillars don't belong to them, Raziel. They belong to us. Your arrogance is boundless, Kain. There's a third option. A monumental secret, hidden in your very presence here. But it's a secret you have to discover for yourself. Unearth your destiny, Raziel. It's all laid out for you here. You said it yourself, Kain. There are only two sides to your coin. Apparently so. But suppose you throw a coin enough times. Suppose one day it lands on its edge. Hola mortales, en este video ahora ahondaremos con un tema un poco complejo, las paradojas creadas por la segadora. En ciertos puntos de la historia, el uso de las segadoras puede producir una paradoja, lo que se llama convergencia River, la cual puede cambiar el destino de la historia y reescribirla, para bien o para mal. Espero lo disfruten. Gran parte de la historia de Legacy of Kain tiene que ver con el destino, la suerte y los viajes en el tiempo, y como consecuencia introducen muchas paradojas. Estas paradojas aumentan aún más la confusión, ya que cada paradoja que surge a lo largo de los juegos tienden a reescribir activamente la historia y el curso de los acontecimientos pasados, presentes y futuros. En términos generales, una paradoja significa una afirmación contradictoria que, sin embargo, puede ser cierta. Las paradojas abarcan desde la lógica hasta las matemáticas y la economía, aunque el término utilizado en la serie de Legacy of Kain se refiere a lo que se conoce como paradoja temporal. Una paradoja temporal es un acontecimiento o condición causado por algo que un viajero en el tiempo hace mientras está en el pasado, que es lógicamente imposible basándose en el estado del universo en su tiempo original. Las paradojas temporales se subdividen en otras categorías. A pesar de que una paradoja significa una alteración en el curso de la historia, también conocida como hipótesis de corrupción de la línea temporal, los juegos también están llenos de lo que se conoce como una paradoja de predestinación. La hipótesis de la corrupción de la línea temporal supone que cualquier cambio en la línea temporal, incluso sin alteración personal aunque permisible, causaría un efecto mariposa en la línea temporal. Toda la historia posterior a la época visitada por el viajero se vería afectada por los diminutos cambios que el viajero hubiera realizado en el pasado y la historia, dependiendo de la gravedad de las acciones del viajero en el tiempo. Tarde o temprano cambiaría todo por completo. Evidentemente, Kain con sus acciones en Soul River 2 intenta cambiar el curso de la historia introduciendo sus propias paradojas. El efecto mariposa es un fenómeno descrito en sistemas caóticos con dependencia sensitiva a las condiciones iniciales, por el cual cualquier pequeña alteración en las condiciones iniciales en un sistema determinista no lineal acabará dando lugar a una diferencia mayor en estados posteriores. Sí, yo tampoco entendí, pero veámoslo con un ejemplo sencillo. Si yo pudiera viajar en el tiempo y le diera, aunque fuera un pequeño consejo a mi abuelo o abuela, como «Hey, no te cases», esa mínima intervención podría cambiar la línea temporal en pequeña o gran manera, tanto así que mi existencia estaría en riesgo cambiando el curso de la historia en mi familia. Otro ejemplo más fantástico podría ser que me absorba un portal y me traslade a Nosgoth. Ya estando ahí alteró la historia, y si me encontrara con Raziel y al menos le dijera «hola» o le aconsejara «hey, Kain te va a traicionar», altera totalmente la historia creando una paradoja. Raziel no moriría y se borra la línea de la historia presente y se crea una nueva. La paradoja de la predestinación, también conocida como bucle causal o bucle temporal cerrado, se produce cuando un viajero en el tiempo se ve atrapado en un bucle de acontecimientos que le predestinan a viajar en el tiempo. Un viajero en el tiempo que intenta alterar el pasado según este modelo, intencionadamente o no, solo estaría cumpliendo su papel de la creación de la historia tal y como la conocemos, no cambiándola. O que el conocimiento personal de la historia del viajero en el tiempo ya incluye sus viajes futuros a su propia experiencia del pasado. Un ejemplo importante en que la predestinación es evidente es la segadora de almas, así como Raziel, cuya alma está contenida en su interior.
el alma de Raziel debe convertirse en parte de la segadora, a pesar de que ha sido parte del arma todo el tiempo. La paradoja más común en la serie es la segadora de almas, en la que dos versiones de la hoja se encuentran en el espacio y tiempo, creando una paradoja lo bastante poderosa como para cambiar la historia. El libre albedrío de Raziel también puede explicarse por el hecho de que es una paradoja andante de la segadora de almas, mientras va armado con la espada Spectro. Para que lo entendamos un poco mejor, Raziel es un viajero ya predestinado a cambiar la historia. Por eso él mismo es una paradoja de la predestinación. La primera paradoja introducida en la serie es la alteración del tiempo, es decir, la paradoja de la segadora de almas, y tiene lugar durante Blood Omen. En este evento, el novato Kane es astutamente manipulado por Mobius para que utilice el dispositivo de transmisor temporal que le propulsará 50 años en el pasado de Nosgood. Una vez allí, se le presenta la opción de asesinar a Guillermo el Justo, impidiendo para siempre que se convierta en Némesis. Como afirma claramente Kane en Soul River 2, cuando dos objetos idénticos se encuentran en el tiempo y espacio, se produce una paradoja. Como resultado, la versión de la espada de William se hace añicos, para más tarde ser reparada por Raziel. William muere como un mártir y Mobius manipula todo el evento con el fin de incitar un genocidio contra los vampiros, dejando a Kane como el único vampiro superviviente en Nosgood. La segunda paradoja temporal se produce durante los acontecimientos de Soul River 2, cuando Raziel se niega a matar al anciano Kane frente a la tumba de Guillermo el Justo. También conocida como la primera paradoja, las acciones de Raziel tienen un profundo resultado y finalmente hacen posible las acciones de Kane más adelante en el juego, logrando su papel como vástago del equilibrio. Suponiendo que Raziel matara a Kane en lugar de luchar contra el impulso, el anciano Kane dejaría de existir y Raziel acabaría siendo devorado por el segador. Esto acabaría como un final malo, donde el vástago del equilibrio muere y la segadora cae en posición de Mobius, extinguiendo la raza vampírica definitivamente. Una tercera paradoja se produce al final de Soul River 2, cuando Raziel, tras matar a su antiguo yo humano con la segadora, es consumido lentamente por la hoja. En ese preciso momento, Kane interviene y extrae la segadora del pecho de Raziel, impidiendo su aprisionamiento dentro de la hoja. Este suceso pone en marcha una nueva serie de acontecimientos, con Raziel libre, en lugar de estar aprisionado dentro de la espada, y el anciano Kane en posición de la segadora de sangre. La resurrección de Janos Uldren y la forja de segadora de espíritus se hacen posibles. Si Raziel no hubiera perdonado la vida a Kane cuando se le presentó la oportunidad, este acabaría aprisionado dentro de la segadora de almas, sin que Kane estuviera presente para evitarlo. Sin embargo, hay que señalar que varios, si no la mayoría de los acontecimientos que ocurren durante Defiance están directamente relacionados con las dos paradojas anteriores. En pocas palabras, si no fuera por estas dos paradojas, no existiría Defiance del todo. Al final del juego, Kane comenta que, gracias a Raziel, por el primer sabor amargo de esta terrible ilusión, la esperanza. La esperanza de poder recuperar los pilares a quien verdaderamente le pertenecen y cambiar definitivamente el curso de la historia de Nosgood. Aunque el final de Raziel es muy triste por su sacrificio, el verdadero final malo sería un futuro bastante oscuro sin estos acontecimientos, con la raza vampírica totalmente extinta y los pilares jamás serían restaurados, y con ello la decadencia de la tierra de Nosgood abriendo un pandemonium en el mundo físico, al romperse las barreras del reino demoníaco y espiritual. Espero que lo hayas disfrutado, no olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babytus.